Ok, entonces aquí está el programa del curso. Les voy a mostrar la distribución de las sesiones para que sepan dónde estábamos. Estábamos discutiendo la clase pasada bien brevemente lo que eran las falacias lógicas y vimos el tema de la causalidad como parte de lo que es una argumentación deductiva, es decir, la argumentación basada en la teoría de la verdad por coherentista, es decir, que yo me baso en premisas generales de amplia aceptación, las cuales son coherentes con mi postura. Y estuvimos discutiendo varios ejemplos, y lo que nos queda ver por ahora es continuar un poco esta discusión, porque también en ese marco vimos la diferencia entre argumentar causalmente, es decir, dado A se da B, vimos el caso del café, por ejemplo, y el cigarro, el chocolate y los premios Nobel, ¿no es cierto? Es importante que si ustedes tienen una justificación racional de tipo causal, sepan argumentarla bien, y vimos en la clase pasada que la forma en donde yo establezco causalidad es no solamente que yo digo A está correlacionada con B, ¿no es cierto? Por ejemplo, un estudio con datos, sino que además yo doy antecedentes de cómo se conecta causalmente A con B a través de un proceso. Por ejemplo, fumar genera enfermedades cardiorrespiratorias. Esa afirmación no es solamente correlacional, no son solo datos que se ajustaron, sino que la cadena de consecuencias que lleva de A a B está demostrada. Yo fumo, ingresan a mi cuerpo sustancias químicas que oxidan y degradan las proteínas, esas proteínas precipitan, tapan las arterias, forman un trombo y eso puede generar un infarto, una trombosis, un derrame cerebral, etc. Y ahí está establecida la causalidad y cada una de esas etapas tiene un respaldo científico detrás. Es decir, hay estudios que han demostrado que esas etapas ocurren realmente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre correlación y causalidad. Y lo que nos queda ver ahora es terminar la falacia y después entrar en el tema de las bases de datos, que es cómo yo, si voy a justificar con datos, ¿no es cierto?, o voy a justificar con premisas, ojalá que esos datos o esas premisas, si tienen carácter científico, ¿ok?, no son solamente premisas morales, por ejemplo, aportar la mayor cantidad de estudios que apoyan el valor que tienen ya sea esos datos o esas premisas, ¿ya? Eso lo vamos a ver a partir de la próxima sesión. Entonces, antes de avanzar, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, antes de avanzar. Algo que no entiendan, los documentos que se subieron, las clases que hemos subido todas en video, ¿no es cierto? Lo escucho, las escucho. Dudas, consultas, comentarios. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces vamos a ver el tema. Me preguntan cuál es el nombre del canal de YouTube que tenía debates. A ver, uno de los que les recomendé, porque les recomendé más de uno, se llama La Tuerca, pero con K. ¿Ok? Es ahí donde yo les mencioné que se debatían muchos temas con personas que tienen visiones completamente distintas. Lamentablemente La Tuerca terminó, ya están los debates solamente arriba, el programa ya no tengo entendido que ya no sigue, ¿ya? Ahora, temas de canales de YouTube con debate hay muchísimos. Yo los mejores que he visto, incluso mejor que La Tuerca considero yo, es un programa de la BBC que se llama Intelligence Squared, ¿ya? De la BBC, ¿ya? Ahí he encontrado debates, pero espectaculares, ¿ya? Lamentablemente están solo en inglés, hay que buscar subtítulos automáticos, esos que genera la inteligencia artificial, que no son normalmente muy buenos. Pero ahí los tipos eligen ya los líderes intelectuales más grandes en los distintos temas. ¿Ok? También les recomiendo que lo vean. Y ese es un programa solo de debate, ¿ya? No es solo conversación, es solo debate. De hecho, el programa es bien interesante porque ellos plantean un tema, se plantean las distintas posturas,
se hace una votación antes del debate para ver cómo el público, porque es un programa que tiene público, mucho público detrás, es casi un anfiteatro, ¿ok? Se hace una encuesta de cómo se distribuyen las personas antes del debate, y después se vuelve a repetir la encuesta para ver cómo se distribuyen las opiniones después del debate. En el fondo lo que ellos quieren evaluar es cuál grupo logró persuadir más al público para cambiar de opinión, en el fondo. Que me gusta mucho ese formato, ¿ya? Se lo recomiendo, muchísimo. Ya. Por favor, más dudas, consulta antes de avanzar. Bien, entonces estamos viendo acá, si es que no hay más dudas, consulta, estamos viendo el tema de las falacias. Y estábamos viendo el tema de la correlación y la causalidad, ¿no es cierto? Y habíamos quedado en que el hecho que dos datos estén correlacionados no necesariamente implica que están conectados causalmente. Y de ustedes mismos recuerdo que surgió una interpretación de esta correlación, ¿no es cierto?, que muestra que en el eje Y está el número de galardonados Nobel por cada 10 millones de habitantes. Esa sería la variable dependiente. La variable independiente o causa sería el consumo de chocolate, y vemos que los países que más consumen chocolate, eje X, causa, tienen una mayor proporción de galardonados Nobel, eje Y, efecto. Uno podría pensar que detrás de eso hay un patrón de causalidad. Sin embargo, correlación no implica causalidad. Si uno no justifica el proceso que conecta con una cadena de consecuencias necesariamente de una causa en un efecto, entonces es solo una correlación. Lo cual no digo que no es bueno aportarla en un debate, uno tiene que justificar con datos también, ¿no es cierto? Es la teoría de la verdad por correspondencia. Los datos del mundo nos permiten establecer qué tan ciertas son nuestras ideas, pero solo con datos no se puede establecer una causalidad. Y eso hay que hilarlo muy, muy fino en un debate, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les pongo un tema. Si alguien dice que la pobreza genera delincuencia, y esa es su premisa, ¿no es cierto? No es lo mismo tomar esa premisa causalmente que tomar esa premisa correlacionalmente. Probablemente, yo no conozco el dato, pero probablemente existe una correlación entre pobreza y delincuencia, es decir, las poblaciones más pobres tienen una mayor frecuencia de actos delictivos. Supongamos que existiera eso, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que la pobreza genera delincuencia, no sé si me explico. Decir lo segundo, si uno no aporta una mejor argumentación que los puros datos, uno no lo puede decir en una discusión intelectualmente honesta. ¿Ok? De hecho, uno ni siquiera puede decir cuál es causa y cuál es el efecto. ¿La pobreza genera delincuencia o la delincuencia genera pobreza? O ninguna de las dos. No sé si me siguen, ¿no? Porque no sé si se recuerdan Sí, profesor, mucho. yo le sigo. ¿Sí? ¿Sí? Súper, súper. ¿Ya? Porque detrás de eso hay una falacia, es decir, ¿qué conecta lógicamente el chocolate con un premio Nobel hasta donde, al menos el conocimiento que manejo yo, no hay nada que lo conecte, nada que lo conecte. Entonces, aportar esa correlación no aporta mucho a un debate argumental bien hecho. ¿Ok? Y esto se basa precisamente el que la correlación no implique causalidad, ¿no es cierto? Necesariamente. Esto se basa en una falacia, ¿ok? Que es la falacia de la generalización apresurada. Es decir, por el hecho de yo encontrar un dato o unos pocos datos interesantes que se ajustan incluso a una función matemática, yo no puedo decir para todos los casos es así y además es causalmente conectado. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿ok? Una forma de derribar una argumentación basada en datos es con más datos. De hecho, es la falacia de la generalización apresurada, o lo que se llama cherry picking en inglés, ¿no es cierto? Es cuando hay personas que toman deliberadamente solo parte de los datos que están publicados
omite o desconoce los otros datos, ¿no es cierto? Y por lo tanto establece una generalización o una causalidad, pero cuando uno toma la totalidad de la evidencia, es decir, cuando uno toma la totalidad de los datos, sin omitir ninguno, o sin omitir ninguno de calidad, pues bien, uno puede derribar una discusión, una argumentación inductiva, y uno tiene todo el derecho a decir lo que tú estás utilizando ahora como dato es una falacia de la generalización apresurada, porque si tú consideras todos los datos, tu conclusión cambiaría. ¿Ok? Por ejemplo, miren, a mí me gusta, ya que a ustedes les gustan esto de los memes, este meme lo encontré muy bueno porque detrás de esto hay una falacia. ¿Se fijan? La falacia de la generalización apresurada le han puesto como un título más entretenido, le llaman el amimefuncionalismo. ¿Ok? ¿Qué es el amimefuncionalismo? Es decir, por el hecho de que a mí me funcionó, a todos les debería funcionar. Y tomarse uno como una evidencia para defender una premisa, y tomo solamente mi caso personal. Entonces, claro, aquí dice, claro, si te gusta una mujer, simplemente háblale. Ella querrá salir contigo enseguida. Dice, ¿y de dónde sacaste eso que es tan fácil? A mí me funcionó, así como dice, que a él le funcionó, a él que es un tipo, ¿no es cierto?, que digamos que no es muy representativo del común de la gente. ¿Ok? Entonces, cuando alguien dice, oye, les pongo otro caso, ¿cierto? Uno dice, ¿por qué la gente que nace pobre le cuesta tanto salir de la pobreza? O sea, lo que muestran los datos es que es un tema, hay una barrera de movilidad social que es súper difícil de franquear. O sea, muy poca gente que nace en un contexto de pobreza asciende socialmente a una, digamos, a un grupo de más adinerados. ¿Por qué pasa eso? ¿No es cierto? Podrían haber distintas posturas que se enfrenten, ¿no es cierto? Y alguien podría decir, es que la gente pobre es solo porque no se la propone, no surge. Esa puede ser una opinión, que puede ser ofensiva, pero una opinión legítima, ¿no es cierto? Legítima en el sentido, bueno, tú crees que es porque no se lo proponen, ¿no es cierto? Entonces uno dice, argumenta, o sea, argumenta. Si la argumentación es inductiva, es decir, si está basada en datos, uno podría decir, mira, yo nací pobre, me esforcé, y ahora estoy en una categoría socioeconómica mucho más alta. ¿Ves que yo lo pude hacer? Ahí tienes una evidencia de que eso es posible. Si uno argumenta así, ¿no es cierto? Digamos que un testimonio personal, si bien es cierto, aporta a la discusión, ¿no es cierto? Digamos que no es una argumentación de gran calidad solo ponerse a uno como ejemplo. ¿Okay? No sé si me entienden la idea. ¿Ya? Eso es una falacia de la generalización apresurada. ¿Ya? No es lo mismo una anécdota, un caso personal, que una evidencia científica que va más allá solo de un caso personal. ¿Okay? Por otra parte, ¿no es cierto?, hay que entender que la evidencia puede ser circunstancial. Es decir, por el hecho de yo apelar a una evidencia restringida, yo puedo llegar a conclusiones erradas. ¿Ok? Cuando yo tomo la totalidad del panorama, yo podría equivocarme. Miren, les voy a mostrar un caso. Voy a soltarme este. Miren esta fotografía. Y díganme de corazón qué concluyen. Honestamente, ¿qué concluyen? Yo veo un descaro ahí. Amabilidad o descaro, un descaro, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que concluya algo distinto? Que tal vez lo visible, el acto a ojos externos, sí es amabilidad, lo vemos todo como gesto amable, pero la intencionalidad es distinta y del tipo puede ser ya evidentemente descaro. Ya. Parece que todos están viendo descaro. ¿Hay alguien que ve algo distinto ahí? Profe, yo creo que ahí uno está dando por hecho como una evidencia circunstancial porque justamente la foto se tomó en ese momento en que estaba mirando hacia abajo, pero nosotros no sabemos si en verdad fue
que justamente la circunstancia que miró para abajo captaron la foto y ahí uno interpreta de que en verdad es descaro, pero en verdad nosotros no sabemos si fue una coincidencia o si realmente lo hizo por su cuenta. Súper, ¿no es cierto? Lo que les quiero mostrar, ¿no es cierto?, es que una cosa es lo que nos nace del estómago. ¿Qué está viendo ahí? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Descaro. O sea, ahí tenemos a dos expresidentes de Estados Unidos y de Francia mirando el trasero a una mujer descaradamente, ¿no es cierto? Eso es lo que uno concluye de guata, ¿no es cierto? Para llegar a la otra, a la reflexión más escéptica, que es la que acaban de hacer ustedes, uno tiene que respirar un poquito tranquilo y decir, a ver, ya está bien que eso es lo que me nace, pero veámoslo con calma, ya, veámoslo con calma. Bueno, esta foto dio la vuelta al mundo, no sé si ustedes sabían. Este caso dio la vuelta al mundo. Y criticaron a los dos presidentes, a Sarkozy, el de la derecha, que era de Francia, y a Obama, el de la izquierda, que era el presidente de Estados Unidos en esa época. ¿Ya? Dio la vuelta al mundo. Bueno, fíjense que la evidencia completa, es decir, no la foto, el video de la situación, es el siguiente. Fíjense que atrás de Obama, viene Michelle, su señora. ¿Ok? Y el video completo muestra que Obama estaba girando su cabeza para extenderle la mano a su esposa para que bajara la escalera. Es decir, esa foto la tomó mientras estaba girando la cabeza para mirar hacia atrás a su esposa para tomarle la mano y que baje la escalera, porque venía bajando un peldaño, para que no se cayera. Esa es la secuencia completa. No sé si me sigue. Entonces, Sí. cuando uno toma un trozo de la evidencia, que eso es lo que hicieron la gente de los medios de comunicación para hacer, digamos, lo que se llama un clickbait, ¿no es cierto?, que, para que la gente viera la noticia, ¿no es cierto?, deliberadamente se quedaron solo con esa foto. No mostraron todo el video, porque sabían que si mostraran toda la secuencia, Obama salía culpado. ¿Se fijan cómo cambia? Por el solo hecho de tomar toda la evidencia, la conclusión es distinta. Por eso cuando uno argumenta honestamente, ¿no es cierto?, uno tiene que tomar toda la evidencia que disponga. Yo no digo que uno va a disponer de toda la evidencia que existe en los distintos temas que a ustedes les tocaron, pero al menos toda la evidencia que uno disponga en el plazo que tiene y con los recursos que tiene. ¿Ok? Y uno dice, mira, yo tomé la mayor cantidad de evidencia que pude, busqué en esta base de datos, tomé todos estos datos, no dejé afuera ninguno por razones subjetivas. ¿Ok? Y esa es la conclusión que llego. ¿Ok? La conclusión cambia muchísimo, ¿cierto? Ahora, lo interesante de esta secuencia completa, que aquí no lo muestro, es que Obama sale exculpado, ¿no es cierto? Pero el que queda peor es Sarkozy. Con el video completo, Sarkozy queda peor que la foto aislada. ¿Ya? O sea, Sarkozy sí fue un descarado así, pero de la A a la Z en todo el video. ¿Ya? Miren esta foto. O sea, uno ¿qué es lo que ve? Dice, mira, esta señora es pervertida, acá, ¿no es cierto? Esta señora es pervertida, está toqueteando al presidente de Estados Unidos, y aquí está su pobre marido resignado. Y no, pues hay que ver la secuencia completa. ¿Se entienden? Y uno asume que es su marido porque es como de la misma raza. ¿Se fijan como los prejuicios de ese uno que hacen que uno vea lo que quiere ver? ¿Ok? Sacar una frase de contexto, utilizar un dato puntual, omitiendo todo lo demás, eso, si uno lo hace deliberadamente, esa es una deshonestidad intelectual. ¿Ok? Uno lo puede hacer por ignorancia, sabes que no sabía esos datos. O sea, si yo estoy en un debate, aporto unos datos que me llevan a una conclusión A, y viene un contrincante y me aporta más datos que yo no conocía, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno que tiene que decir, te agradezco los datos, la verdad es que no los tenía. Y claramente al considerarlo, la conclusión cambia. Sí. Hay que conceder los puntos. Si tienen un debate, uno tiene que conceder puntos cuando ya los argumentos son clarísimos. ¿Ok? No sé si ustedes alguna vez han visto un debate donde la gente cambia de opinión al aportar más datos.
Normalmente la gente se atrinchera. ¿Okay? Entonces, esta es la falacia de la evidencia incompleta. Siempre me gusta mostrarla porque es una de las más comunes que he visto. Y no solamente la más común en el sentido que a la hora de argumentar, mucha gente apela con muy pocos datos, o con ninguno, sino que a la hora de aportar datos nuevos que llevan a una conclusión distinta, los aludidos, en vez de cambiar de opinión, se ofenden. Y a mí me gusta esta figura porque muestra un poco esto que estamos diciendo. O sea, mira, es lo que pasa con el tema, no sé, pues, de la gente que tiende a ser antivacuna, ¿no es cierto? Entonces uno dice, mira, hemos hecho estudios donde hemos puesto dos grupos de personas, un grupo de personas que se vacunan, otro grupo de personas que no se vacunan, y en realidad los efectos negativos de algún tipo de efecto adverso, ¿no es cierto? La proporción de reacciones adversas post vacuna, que serían las personas, supongamos en azul, no es mayor que las reacciones adversas que se dieron en el mismo periodo de tiempo de personas que no se vacunaron, porque a uno le pueden dar efectos adversos por otras razones, y la vacuna puede haber sido una mera casualidad. Entonces podemos concluir que las vacunas no generan algún daño significativo demostrable. Así más o menos se muestran los efectos secundarios de una vacuna. No se trata que si yo me pongo una vacuna y me da después un paro cardíaco, tengo que concluir que la vacuna genera paros cardíacos. Eso no es una conclusión científica, porque puede que el paro cardíaco me hubiese dado sin vacuna, y la vacuna fue una mera coincidencia. ¿Cómo uno descarta esto? Bueno, con grupos control. ¿Okay? El problema está que cuando uno muestra esa evidencia, yo lo que he visto, no sé si a ustedes les ha pasado, es que claro, como a veces las personas que tuvieron efectos son conocidos o amigos de las personas que están en contra de la vacuna, dicen, oye, pero ¿qué me estás diciendo? Que la vacuna no genera nada, y yo que vi a mi amigo que le dio un rash alérgico y fue para el hospital. Claro, como a ti no te ha pasado, ¿no es cierto? Y tú eres tú eres pro vacuna, entonces empiezan a apelar a las emociones. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces ante la evidencia contraria se genera conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Y las personas se reaccionan violentamente cuando uno refuta con evidencia. Y esa tendencia cada vez se ve más hoy en día por las redes sociales, creo yo. ¿Ya? Apelar a la ofensa, me siento ofendido. ¿Ok? Consultas, dudas, comentarios, por favor, antes de avanzar. Ya creo que fui bien majadero con la falacia de la evidencia incompleta. Hay muchas otras falacias. Vamos a ver un par más nomás. Y voy a subir un documento, que creo que ya lo subí, de hecho, donde vienen descritas muchas más falacias. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda, comentario? Voy a saltarme esto un poco. Sí, sí. ¿Y qué se debería hacer en ese caso? En el que ya la persona dice, no, me siento ofendido y no le importa el dato. Se deja hasta ahí nomás y como ya no va a cambiar. Mira, claro, que la pregunta que tú me haces es, el que va a estar en mejor posición de responder esto es Jorge, que él ve el tema de cómo tú persuades a la gente. ¿Ya? Lo que te puedo decir dentro de lo que domino, ¿no es cierto? Es lo siguiente, mira, normalmente cuando tú quieres persuadir a alguien, porque no es lo mismo enfrentar una discusión cuando tu propósito es ganar el debate, ¿ok? Versus cuando tú quieres enfrentar una discusión donde tu objetivo es tener una discusión honesta y tú estás abierto a cambiar de opinión. O sea, en el fondo tú estás debatiendo para acercarte lo más posible a la verdad respecto a un tema. ¿Ya? Claro, si tu objetivo es ganar el debate, claro, humillar a alguien puede hacerte ganar el debate. Y que esta persona pierda el control y que dice estoy ofendido, y se va del debate gritando cosas. Si pasara eso, ganaste el debate. No sé si ustedes se fijaron en la última campaña presidencial, ¿quién hacía eso? Y ganaba casi todos los debates, casi todos. ¿Quién hacía eso? ¿Se acuerdan o no? Disculpe, profesor, ¿hacer qué? No me quedo. La estrategia de entregar argumentos, pero con el propósito de ofender a alguien, pero esta persona buscaba ofender en el debate. Ese era su propósito. ¿El caso? Casi lo hacía.
Sí, ¿sí o de no? hecho, Kant lo hacía bastante. Y lo hacía mucho. Pero el objetivo de él era ganar el debate. El objetivo de él no era tener la razón en el sentido objetivo de la palabra. El objetivo de él era ganar el debate. Entonces, claro, me hicieron la pregunta, ¿qué hace si una persona dice que se siente ofendida? Si tú quieres ganar el debate, no hacerla cambiar de opinión a la persona, sino que tú quieres ganar el debate y lograste que se ofendiera además con datos. O sea, ni siquiera lo estás ofendiendo con insultos, ni siquiera lo estás ofendiendo con ataques ad hominem, que ese es otro tipo de falacia. O sea, no le estaba atacando quién es, de dónde viene, ¿no? Sino que tú le atacaste un argumento que lo hirió, ¿no es cierto? ¿Qué se tiene que hacer? Si tú quieres ganar el debate, tú tienes que insistir. Y esta persona que se ofenda, ya tienes la mitad del debate ganado. Pero así tú no lo vas a convencer de que cambie de opinión. Quiero ser claro con eso. Si tu objetivo es persuadir, es decir, que ojalá que cambie de opinión, a pesar que eso te puede costar a ti perder el debate a ojos de la sociedad, ahí yo creo que hay que actuar de otra manera. ¿Ok? Y ahí viene el tema de la negociación. ¿Ok? Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de un tipo que hace cambiar de opinión a una persona, pero no apelando a humillarlo. ¿Ya? Disculpen el título yo no puse el título de ese debate, es el título que tiene el video. ¿Ya? A mí no me gustan estos videos que dicen, la persona destroza a la B, la humilla. Esas cuestiones son para las personas que quieren ganar debates, no quieren persuadir. ¿Okay? Para persuadir, lo peor que puedes hacer es humillar a alguien. No la vas a hacer cambiar de opinión. ¿Ya? Denme un segundo, les voy a mostrar el video. Este debate fue bien famoso cuando ocurrió. Denme un segundo. Espérense. Denme un segundo, espérense que se me olvidó poner el audio. Voy a compartir sonido con ustedes, a pesar que en realidad la entrevista está en inglés. Les cuento el contexto de este debate. Miren. La persona de la derecha es Jordan Peterson. Él es un psicólogo clínico, profesor de una universidad en Canadá, no recuerdo cuál, y es un tipo muy famoso. ¿Ya? De hecho, él tuvo el libro más vendido en Amazon como casi 2 años, ¿ya? Un libro que se llama 12 reglas para la vida, que yo lo leí. ¿Ya? Y él es muy bueno debatiendo, pero él es muy bueno debatiendo en el contexto de persuadir a la gente. ¿Ya? Él como buen psicólogo, él no busca humillar a la gente. ¿Ya? Sin embargo, sus opiniones son bien polémicas porque este tipo es súper conservador, es casi religioso, y él defiende todas estas ideas tradicionales que van en contra de los movimientos más actuales que son más progresistas. ¿Ya? La persona a la izquierda es Cathy Newman, creo que se llama ella, es una periodista de un medio de comunicación inglés, y ella es reconocida por ser una periodista muy aguda, ¿ya? Y pone muchos aprietos a sus entrevistados. ¿Okay? Y ambos son entonces exitosos profesionalmente en sus campos. Y ellos te empiezan a debatir respecto de la libertad de expresión. Ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Y por qué surge el tema de la libertad de expresión? Porque a Jordan Peterson le hicieron un juicio por negarse a aplicar una norma legal que está en Canadá que obligaba a las personas, so pena so pena legal, ¿no es cierto? Obligaba a las personas a utilizar estos nuevos pronombres que están surgiendo. Es como en el caso de Chile, cuando ustedes dicen mis amigues, o sea, los amigues, no sé si me entienden, ¿ya? Este es como nuevo pronombre que se está inventando en español. Bueno, este debate por los pronombres venían hace como 10 años en el mundo anglosajón. Aquí en Chile como que llegó atrasado. ¿Me entienden lo que estoy hablando?
¿Sí? Entonces, claro, una cosa es que ustedes hablen así, ¿no es cierto? Que ustedes digan, hola amigues, ¿cómo están? El lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Una cosa es que ustedes hablen así, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que lleven esto a escala legal, de forma que obliguen a los demás a utilizar ese pronombre, si no se tiene una multa o pueden ir a la cárcel, ¿no es cierto? Bueno, en Canadá salió una especie de ley en donde obligaban a las personas, por un marco legal, a utilizar un lenguaje inclusivo. Y Jordan Peterson se hizo famoso porque él se opuso a esa norma. Y él se opuso no porque esté, según él, bueno, puede ser que le explico adelante, pero él se opuso no porque esté en contra de que la gente se trate así o que hable así, o que hablen así. Dice que él se pone porque está en contra que el gobierno regule el lenguaje. Esa era su postura, ¿ya? Entonces, ese es el contexto. En ese contexto voy a poner el vídeo, ¿ya? Entonces, se genera una discusión en torno a la libertad de expresión a razón de ese caso, en donde él participa. Ya, sin más preámbulos, vamos. And this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, that's not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything. Right. Ya. Primero, disculpen la pausa. Ya. Fíjense lo que hace él. Le corrige a la periodista cuál es la pregunta, cuál es el tema del debate. ¿Ok? Se lo corrige. La periodista dice, usted se negó a tratar a las personas trans por su nombre, por su pronombre. Y dice, no, yo me negué a seguir una norma del gobierno. Yo no tengo problema en utilizar el pronombre que quieran las personas trans. Mi problema no es ese, mi problema es que el gobierno quiere imponerlo. Ese es mi problema. ¿Ya? Entonces, siempre en un debate, aclaren la pregunta. No dejen que el debate se vaya en una pregunta que no es la pregunta del debate. Nunca permitan eso. ¿Ok? De hecho, mi opinión es que si ustedes están en un debate así profesional y hay un moderador que permite que cambien la pregunta, lo que debería hacer una persona es irse del debate. Es decir, no, la pregunta a la cual me convocaron es esta. Si aquí el moderador me va a cambiar la pregunta, yo no vine a debatir esta pregunta, entonces yo me voy. Así hay que ser de claro, creo yo, en mi opinión. Continúo. That didn't You happen. wouldn't follow the change of law, which was designed Not to once it was outlaw law. discrimination. No. Why Now, should that's what your... they said it was designed to do. Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? ¿Se entiende la pregunta? Ahí la periodista, como buena periodista, ¿no es cierto?, le reformula la pregunta, ¿no es cierto? Y ahí Jordan Peterson pone una cara así como seria. En el fondo, creo yo que se dio cuenta que hizo una muy buena pregunta a la periodista. ¿Por qué tu derecho a la libertad de expresión, o sea, a expresarte como tú quieras, ¿ok?, incluyendo expresarme hacia una persona como yo quiera, no como el gobierno me diga, ¿cierto?, debe ser más importante que el derecho de una persona a no ser o sentirse ofendida? Cualquiera de los dos casos. ¿Se entiende la pregunta del debate? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Ok? Ya, veamos qué es lo que dice él. Pongan atención en cómo él, más que ganar el debate, desde mi punto de vista, él quiere persuadir a la periodista. Fíjense. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Ya, fíjense, voy a hacer mi interpretación, por favor. Si ustedes tienen otra interpretación distinta o más amplia o quieren aportar otras cosas, por favor díganlo, ¿ya? Porque no quiero así vender el cuento de que yo interpreto las cosas bien solamente, ¿ya? Ya, número uno, la pregunta la definió muy bien la periodista, y Jordan Peterson toma la pregunta y empieza a responder, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, ¿cómo argumenta él? Él argumenta
bajo el concepto de la teoría coherentista desde mi punto de vista, es decir, parte de premisas generales que de acuerdo a él se concluye necesariamente que la libertad de expresión es más importante que la libertad de no ser ofendido. ¿Cuáles son sus premisas? Número uno, para buscar la verdad se requiere la libertad de expresión. Y la libertad de expresión te lleva a ti a decir cosas que pueden ser ofendidas, en pro de la ofensivas, perdón, en pro de la búsqueda de la verdad. ¿Y qué es lo que hace él para persuadir a la periodista? Le dice, de hecho, eso es lo que tú estás haciendo ahora conmigo. En el fondo, más que ir a pelear con ellos, le dice, tú estás de acuerdo conmigo, si eso es lo que tú estás haciendo ahora en esta entrevista. ¿Me siguen? O sea, para persuadirla le dice, tú estás de acuerdo conmigo, solo que no te has dado cuenta. ¿Ok? Continuamos. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm you get very my, glad that I've but you exercised get my my freedom of point. speech. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So And do that you is what think- you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and I'm just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. Ya. ¿Se fijan? Fíjense que Jordan Peterson nunca fue violento con ella. Nunca la intentó humillar. De hecho, él claramente le ganó el debate. ¿Ok? Pero le ganó el debate persuadiéndola de que ella, en el fondo, está de acuerdo con él. Él jamás le dijo, tú eres una tonta, la gente como tú es la que me tiene hasta aquí porque me tratan de llevar a la cárcel por tus visiones progre. No, jamás él dijo eso. ¿Ok? Entonces, ante la pregunta que me hacía su compañero de si una persona reacciona ofendida ante una evidencia que le abofetea en la cara, yo personalmente, ¿qué es lo que haría? Y eso lo van a ver más con Jorge. Trataría de tener una negociación dialéctica con esta persona para, número uno, hacerle sentir no ofendida, no atacada por lo que estoy diciendo, y número dos, que cambie de opinión, de forma de así cambiar de opinión. ¿Ok? Por ejemplo, no sé quién me preguntó esto, pero si yo viera en mi interlocutor que alguien dice, pero es que tu evidencia me ofende, yo ¿qué es lo que haría? Si es que quiero convencerla, no ganar el debate, le diría, pero mira, no te preocupes, o sea, si yo entiendo que tú estos datos tú no los conozcas porque estos datos son difíciles de encontrar. O sea, yo me demoré mucho en encontrar esto, entonces no creas que yo estoy desmereciendo lo que tú estás diciendo porque tú manejabas menos datos que yo. Yo le diría, pero es que claro, yo trabajo en la universidad, yo me dedico a esto, entonces yo tengo más tiempo para meterme en esto. Entonces, yo le diría, si quieres te paso los datos y analízalos con calma. O sea, yo también puedo estar equivocado, a lo mejor hay más datos incluso. Pero yo te paso los datos y analízalos con calma. Yo así le respondería, ¿sí, no? Más que decirle, te gané, ándate de aquí, tonto. Que es un poco lo que Kass hacía, ¿no es cierto?, entre comillas, con otras frases, ¿no es cierto? Lo hacía de forma políticamente más correcta, pero él era bien con la intención de provocar, y la mayoría de las veces lo lograba, porque estamos con cosas, la mayoría de las veces lo logró. Por eso casi salió presidente. ¿Ok? A ver, voy a leer lo que dicen en el chat acá. Claro, aquí Nicolás me dice, si para persuadir hay que apelar a la emoción. Mira, yo lo que he aprendido en las clases de Jorge es que para persuadir igual hay que negociar un poco, o sea, hay que ceder en algo. O sea, para que alguien te conceda un punto, dado que nuestra psicología es evitar quedar como ganadores, ¿no es cierto? Es concederle algo a la persona para que no le sea tan difícil concederte a ti un punto. Eso se llama negociar en el fondo. Es decir, mira, ¿sabes qué? Convengamos lo siguiente, ¿ya?
Convengamos que tu visión tiene esta fortaleza y yo te las concedo, pero concédeme a mí que con estos datos igual tú deberías replantearte eso. ¿Se fijan? Entonces, claro, como dice Alonso, un intercambio para quitarle la postura defensiva. Si tú lo atacas, va a tener una postura defensiva. Pero si tú negocias, o sea, en el fondo reconócele algo. Miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Hay muchas personas que deslegitiman a la otra antes de debatir. ¿Ok? Por ejemplo, tengo a alguien al frente y antes que empiece a hablar, yo le digo, esta persona que está aquí es una vergüenza de persona, todos conocemos su historial, ha sido un ladrón, ha sido ta. O sea, si una persona, antes de siquiera debatir, deslegitima a la que tiene al frente, o sea, no quiere debatir, quiere pelear, ¿ya? O sea, cuando uno acepta debatir con alguien, es que uno encuentra a la persona que tiene al frente como un legítimo contendor que tiene argumentos, o sea, por lo tanto, uno debería conceder algunas cosas, ¿ya? Porque si no quiere decir que porque lo otro es que ustedes vayan a debatir con una persona sin educación. Probablemente en los argumentos objetivos le van a ganar, ¿ok? Pero esta persona puede que les gane en el terreno subjetivo, pues. Los va a atacar no con argumentos científicos o con argumentos lógicos, los va a atacar con falacias. ¿Ok? Hay técnicas, y Jorge se las va a mostrar, para ganar un debate a pesar que no tengo la razón. Y una forma es provocar. ¿Ok? Eso es del libro. Solamente las personas que no conocen las estrategias de debate se sorprenden con figuras como Cast. ¿Ok? Claro, ¿no? Y sí, ¿qué pasa con las personas que no salen de su postura defensiva? Mira, te voy a dar una respuesta como que la he encontrado en otro lado. Yo normalmente he visto que las personas que ya son extremadamente violentas y viven hacia la defensiva atacando, una vez yo vi que tienes dos formas de proceder. Una es cortar el debate y decir, bueno, una persona así no se puede ya ni siquiera debatir. Lamento haber aceptado este debate, pero no pensé que te iba a comportar así, ¿no es cierto? Pero la otra forma, que yo honestamente a mí no se me da, es responder con humor. Es responder con humor, ¿ya? Si ustedes ven, hay buenos canales de YouTube de esto que enseñan a cómo debatir. Hay ejemplos que se analizan de cómo personas descolocan a una persona agresiva con humor. ¿Ok? Por ejemplo, es como que ustedes me digan a mí, supongan que ustedes así me atacan violentamente y me dicen, ¿y qué me importa su opinión si usted es el profe más penca que he tenido en mi vida? ¿Ok? Todos los profes lados son mejores que usted. Entonces, claro, yo cómo respondería con humor, tendría que decirle, se nota que no me conoces porque yo soy el profe más malo de todo Chile. Así como que él le diría así, o sea, que ni siquiera me importa total. Soy más malo de lo que tú crees. O sea, ni siquiera me conoces. Bueno, uno responde como con humor. Hasta ahí nomás es la opinión que te puedo dar. Obviamente que todo tiene un límite. No se trata que hay estrategias para todo. You have got me. Perdón, voy a poner el video para que termine. ¿Ya? I'm trying to work about that through in my time. head. Yeah, it took a while. It did, yeah. Took a while. You have voluntarily come into. Ya. Pero se fijan como Jordan Peterson no fue agresivo con ella le concedió el punto, ¿se fijan? Y ahora ella está buscando otra forma de abordar el tema del debate, pero ese punto hasta se rió. Siendo que si ustedes ven entrevistas de ella a otras personas, esta entrevistadora es terriblemente agresiva. ¿Y Jordan Peterson se la ganó? Continuamos. Into the studio and agreed to be questioned. A trans person in your class come to your class and said they want to be called. And that's never happened. And I would call them she. So you would. So you've kind of changed your tune on that. No, I said that right from the beginning. What I said at the beginning was that I was not going to cede the linguistic territory to radical leftists, regardless of whether or not it was put in law. That's what I said. And then the people who came after me said, oh, you must be transphobic and you mistreat a student in your class. It's like, I never mistreated a student in my class. I'm not transphobic, and that isn't what I said.
Bueno, ¿se fijan? Yo he tratado en esta clase de mostrarle gente que debate bien de todas las líneas políticas, ¿ya? Líneas políticas de izquierda, líneas políticas de derecha. Si el tema no se trata de que la gente que debate bien tiene cierta formación o es de cierto pensamiento, o sea, uno puede debatir bien independiente de su escala moral, ¿ok? Para que lo tengan presente. Si tienen más dudas, consultas, me dicen, por favor, para continuar con el tema de las falacias, que me quedan ver un par. Continuamos. Ya. Dentro de las falacias que hay, otra que es muy común, es esta que está acá, ¿ya? Que es la falacia del argumento de la ignorancia, ¿ok? Es que cuando alguien hace una aseveración, luego, a la hora de increparla, ¿no es cierto?, uno le increpa pidiendo evidencia, y esta persona dice, bueno, demuéstrame que miento, en el fondo. O sea, alguien dice, el sol es hueco, y uno dice, ¿de dónde sacas que el sol es hueco? Y tú dices, demuéstrame que estoy mintiendo, el sol es hueco. ¿Me escuchan ellos? ¿Sí? ¿Aló, aló? Sí, sí. Ya. ¿Se fijan? Ya. Esa forma es una forma que incluso generó una reflexión filosófica al respecto. Así que, ¿es válido que alguien diga, demuéstrame que estoy equivocado? Entonces, ¿cómo uno responde ante eso? ¿Okay? Bueno, en el estricto rigor, desarrollo filosófico, mostraron que esa en sí es una falacia. En el fondo, hay una frase que refleja esto bien, así que dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Es decir, si ustedes afirman algo increíble, o sea, algo que escapa de lo que sabemos, como afirmar que el sol es hueco, el peso de la prueba está en ustedes. No le pueden endosar el peso a la prueba a que la persona demuestre que ustedes están equivocados. Es como que ustedes, supongan que su pareja le dice, tú me estás engañando. Si la pareja de ustedes los acusa de eso, el peso de la prueba está en su pareja, no en usted. Ustedes no tienen que demostrar que son fieles. El acusador tiene que demostrar que ustedes son culpables. Porque de hecho, en estricto rigor, no se pueden demostrar los no hechos. No sé si me explico. O sea, ¿cómo ustedes demuestran que no han sido infieles? Yo, ¿cómo demuestro algo que no hice? No, el peso de la prueba está en que lo acusa. Y hay que identificar esa falacia. ¿Ok? Miren, yo una vez vi un caso que se dio en Chile, de que había un centro de terapia alternativa que afirmaba que con una especie de rito eran capaces de desenhebrar las cadenas de ADN oculto. Claro, la presunción de inocencia, está bien. Buen ejemplo, buen ejemplo. Como les decía, hubo un caso en Chile de un centro de terapia alternativa que decía que con sus ritos lograban desenhebrar cadenas de ADN oculto para mejorar a la gente de sus dolencias. Y ese caso fue bien interesante porque luego que apareció eso en los medios de comunicación, salió este científico que desde mi punto de vista es el mejor divulgador de la ciencia que tenemos en Chile, que es Gabriel León. No sé si ustedes lo conocen. ¿Han La escuchado verdad hablar es de que él? no, al menos personalmente no. Gabriel León es el tipo que escribió un libro que se llama La Ciencia Pop. Bueno, él ha escrito varios libros, ¿no es cierto? Pero uno de los más famosos es La Ciencia Pop. Y él tiene un canal de YouTube, ¿no es cierto? Y él apareció mucho en los medios de comunicación. De hecho, él se dedica exclusivamente a eso, a la divulgación científica. Él dejó su carrera científica tradicional y se dedicó solo a la divulgación científica. Le llaman el cabo tuitero, le llaman algunos, bueno, como sea. Y él mandó una opinión en el periódico denunciando esto, diciendo aquí hay un centro de terapia que afirma con términos biológicos que se pueden desenhebrar las cadenas de ADN, ¿no es cierto? Una terapia que es falsa.
Es decir, lo que plantea no tiene ningún sentido biológico, a pesar que utiliza términos biológicos como ADN, hebras, etc. Bueno, los directivos de este centro respondieron. Le respondieron diciendo, nosotros apelamos a la mentalidad científica que dice tener Gabriel León, ¿no es cierto? Y que nos demuestre que lo que nosotros decimos es falso, porque como buen científico debería demostrar sus acusaciones, que nosotros estamos mintiendo. Esa fue la defensa del centro, ¿se ven? Claro, uno de los filósofos que aportó a resolver este dilema lógico, ¿no es cierto?, fue Bertrand Russell, ¿no es cierto?, que a él se le reconoce como el filósofo de la ciencia más influyente en la cultura científica. Y él develó esto que le estoy diciendo a ustedes, pues, de que no, el peso de la prueba no está en la persona que tiene la persona que dice la afirmación extraordinaria, ahí está el peso de la prueba. No hay que demostrar que miente. La persona tiene que demostrar que lo que dice es cierto. No es equivalente las dos cosas. ¿Ok? ¿Se entiende? Esa es otra falacia muy común. También tiene que estar atento ahí. El peso de la evidencia recae en quien realiza la afirmación. Bertrand Russell, para que lo sepan. Bertrand Russell, para que ustedes lo sepan, fue premio Nobel de Literatura. Fue el último, tengo entendido, que fue el último premio Nobel de Literatura ensayista filosófico. De ahí los premios Nobel de Literatura se le dieron casi exclusivamente a poetas o a gente que se dedicaba a la literatura ficción. Otra falacia muy común que también hay que despejarla en los debates, y espero que ustedes nunca la utilicen, es la falacia o el argumento de la autoridad. Es decir, endosarle justificación a una frase solo por las credenciales o el reconocimiento social que tiene quien lo dijo. ¿Ok? Y cuando digo reconocimiento social, no solamente me refiero a títulos universitarios. A veces son reconocimiento social porque son líderes de alguna religión, porque son personas muy carismáticas. Entonces, claro, no es lo mismo que esto lo diga, no sé, pues, ¿qué persona a ustedes les cae muy bien? ¿A qué persona a ustedes le endosan alta credibilidad? Denme un nombre. ¿Conocen ustedes, tienen ustedes un nombre que socialmente a la gente como que le cree mucho? Al menos en Chile, no sé. Salfate, ya bueno. Lamentablemente sí, mucha gente le cree mucho. Farcas, ya, claro, ya, es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Claro, o sea, no es lo mismo que este lo diga Farcas a que lo diga, no sé, Piñera, ¿ya? Como que la gente tiende a creerle mucho más a Farcas que a Piñera, ¿no es cierto? Porque es más carismático, se le endosa más bondad, por su historial de vida, a lo mejor él tiene menos manchas que Piñera, o probablemente no tiene ninguna, no sé. Pero sea como sea, fíjense, y esto sí que es difícil de aceptar, en estricto rigor, el peso de una afirmación lo da solo su argumentación, no el currículum de quien la dice. Se ha dicho de otra forma, una persona despreciable puede decir cosas verdaderas. ¿Ok? Claro, la gente tiende a reaccionar emocionalmente, o sea, si lo dice un político, debe ser mentira, ¿qué le voy a creer a un político, no es cierto? Yo tiendo a ser así también. Pero en estricto rigor uno debería analizar la afirmación independiente de quién la dijo. Y si alguien utiliza el argumento de autoridad para apoyar o deslegitimar una opinión, ¿no es cierto? Bueno, ahí uno debería hacer ver eso fue una falacia. ¿Ok? Por ejemplo, antiguamente habían médicos que salían en propaganda de cigarros. ¿Ok? Claro, en una época donde no se sabía todo lo malo del cigarro. ¿Ya? Pero ¿cuántas? El sesgo de autoridad, claro, es lo mismo. El sesgo de la falacia de la autoridad es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas, incluso hoy en día en los matinales en Chile,
salen con la bata blanca. Y vende, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo diga cualquier persona, que lo diga una persona con la bata blanca que tiene el título de médico, ¿no es cierto? Como que en Chile a los médicos se les cree harto. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí, sí? ¿Cómo diferenciar efectivamente la falacia del argumento de la autoridad con no sé, con apoyar un argumento en base a un estudio científico de tal lugar o de tal persona? Que, por ejemplo, en el periodismo, en mi carrera, por ejemplo, se ve mucho que tal cosa lo dice, por ejemplo, el ministro de Salud. Por lo tanto, por lo que dijo él, se debe tomar como verdad sin necesariamente ver el estudio, la metodología y eso. O sea, claro, si uno analiza objetivamente, el hecho que diga estudio científico de Harvard, cualquier cosa que aparte con esa frase, pareciera que ya no hay nada más que discutir, ¿no es cierto? O sea, estudio científico de Harvard ha demostrado que... Ya. Entonces, el hecho de que una afirmación diga estudio científico de Harvard o el ministro, doctor, doctora de X dice A, claro, en estricto rigor, ¿cuál es la actitud que uno debería tener? Tanto como ciudadano, y me imagino que la gente del periodismo también, me imagino, ¿ya? Si es que quieren hacer periodismo serio. Uno diría, ya, mira, o sea, si lo dice esta persona, vale la pena estudiar la opinión. O sea, yo sí concedo, personalmente sí concedo, que si yo escucho a un don nadie decir algo respecto a un tema, como uno tiene el tiempo agotado, ¿no es cierto? Uno dice, quizás ni siquiera me voy a molestar en evaluar si una persona que nunca en mi vida había escuchado dice algo, porque uno también tiene que ser selectivo a quién le dedica su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando dice estudio de Harvard o el ministro dice A, y es un tema que a mí me interesa, yo sí lo tomaría como filtro para decir, ya, vale la pena dedicarle un tiempo a esto. Pero a un tiempo a qué me refiero? A ver, número uno, en el caso de Harvard, si ese estudio existe, les pongo un caso que yo lo verifiqué y no existe, decía, estudio científico de Harvard ha demostrado que la leche hace mal y que hay que sacarla de la dieta. ¿Okay? Yo cuando vi eso, dije, chuta, lo tomé en serio, o sea, dije, vale la pena buscar, porque a mí me gusta la leche, yo soy súper bueno para tomar leche, como queso, mil cuestiones, ¿no es cierto? Yo, debido a que tenía ese antecedente, dije, vale la pena dedicarle un tiempo. Bueno, busqué la noticia y fíjese que la noticia era bien interesante. Tenía un enlace a la Universidad de Harvard. O sea, dije, me la hicieron fácil. Me metí a la Universidad de Harvard. Pero también quiero ver a qué me lleva. Y efectivamente me llevaba a una página de divulgación científica de Harvard, donde había un plato de comida, ¿no es cierto?, que en vez de tener un vaso de leche tenía un vaso de agua. Y como se refería a la leche, decía lo siguiente, decía, se recomiendan 2 a 3 porciones diarias de alimentos lácteos y sus derivados. Y lo decía así, o sea, no solamente no decía que la leche hace mal, sino que recomendaba comer productos lácteos, claro, lo que sí decía en proporciones restringidas a esta, por cuanto un exceso de este tipo de alimento, por su gran contenido graso, no es tan apto para los adultos. ¿Okay? Y claro, y lo interesante de esta página de Harvard, ¿no es cierto?, que también uno dice, pero eso no es un estudio científico, una página de divulgación, es que daba las referencias científicas desde donde sacaron esas conclusiones. O sea, uno podía ir al estudio original, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Cómo encuentro yo un estudio original? No solo porque lo dice Harvard, o sea, es porque Harvard se basó en un estudio real que sí tiene los controles científicos adecuados. ¿Ya? Y en el caso de un ministro yo haría lo mismo, o sea, si lo hizo un ministro yo me lo tomaría en serio. Le dedicaría tiempo a buscar si lo que dice el ministro se condice con la evidencia de, fíjense la palabra que voy a utilizar, a los periodistas les puede gustar, a la evidencia de primera fuente. ¿Y cuál es la evidencia de primera fuente? El estudio científico original, para ver si en el traspaso de información desde el estudio hasta la boca del ministro no se tergiversó, como sí se tergiversó en el caso de la leche y Harvard. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, en el fondo, hagamos la falacia simplemente cuando alguien invoca, digamos, por decirlo de una forma, a esta institución, autoridad,
pero sin entregar más detalles, creo yo, de la metodología, ¿no? Claro, o sea, cuando tú tomas como argumento la autoridad, es una falacia. Distinto es decir, no, yo tomo la autoridad como una luz verde para decirle voy a dedicar tiempo a esto. Ahí tú no estás utilizando como argumento la autoridad, tú estás diciendo quizás vale la pena ver el argumento que está detrás. Pero la credencial no es un argumento de nada, de absolutamente nada. Claro, ¿Ok? entiendo. Sí, gracias. Ahí tienen ustedes autoridades. ¿Ok? Todos tenían autoridad en algo. Y los tres salieron o charlatanes o asesinos. ¿Ok? No sé si conocen a los tres. Los dos de la izquierda fueron líderes de secta. Se les dio una autoridad social, sus seguidores, les daban un estatus de divinidad. Todo lo que salía de su boca se consideraba como cierto. El tipo de la derecha tenía todas las credenciales del mundo de la economía. Y esta fue económicamente a la gente. ¿Ya? Esta es una frase de Lisa Simpson, de los Simpsons, salía así. ¿Es que acaso un título va a volver a mi creencia más verdadera? Se ha dicho de otra forma. Si yo digo A, si ese A viene acompañado de un título, ¿vuelve a A más verdadero? Eso no tiene ninguna relación con ninguna de las dos teorías de verdad que vimos. Una idea es verdadera si se corresponde con el mundo, no tiene que ver con el título universitario que lo emite. Una idea es más o menos verdadera si es que se corresponde con las ideas más generales aceptadas hasta el momento. Nada tiene que ver con el título de la persona que lo afirma. ¿Ya? Ténganlo presente. Sobre todo porque ustedes hay que entender una cosa. Muchas veces las verdades son poco placenteras. ¿Ya? A veces las ideas que son ciertas la gente no las quiere escuchar. Por ejemplo, les voy a dar una idea que yo considero, en base a los mejores argumentos que manejo, considero que es una idea verdadera y que la gente no quiere escuchar. ¿Cuál es la idea? Que no hay ni un sistema de pensiones en el mundo que les garantice una pensión digna. Esa es mi opinión y se las puedo argumentar racional y empíricamente. ¿Ok? Si detrás de mi opinión hubiese cierto grado de verdad, la gente no quiere escuchar eso. ¿Ok? La mayoría de la gente espera que sus ahorros o el Estado, ¿no es cierto?, les garantice una vejez sin preocupación. ¿Cuántos países logran eso? De forma sustentable, ¿ok? No que lo logran por 10 años y después quiebran, ¿no es cierto? No conozco ninguno. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? Y esta es la última falacia que vamos a ver por razones de tiempo, me quedan solamente 3 minutos. Es el argumento sensible. O sea, es que yo entrego datos, ¿no es cierto?, que no le gustan a las personas y las personas apelan a sentimientos para decir, yo no lo veo así. ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo siempre muestro este gráfico que me ha generado más de un mal rato cuando hago charlas fuera de la universidad, pero estoy más o menos preparado para esto, ¿no es cierto? Yo hago charlas muchas de química ambiental, que es mi especialidad, que es lo que más domino, y yo siempre muestro lo importante que son las industrias para el tema de la pobreza. O sea, cómo debido a la industrialización la pobreza ha bajado enormemente. ¿Ya? Y yo siempre muestro este dato, se lo explico brevemente, que muestra cuánto es la población mundial. Hoy en día estamos cerca de 7.000 millones de personas. ¿Y cuánta gente vive en pobreza extrema? ¿Qué significa pobreza extrema? Que no tiene lo suficiente para comer. O sea, eso estamos hablando de pobreza extrema. Y eso está cuantificado. Hay una unidad internacional de dólar normalizado, capacidad de compra, para comprar al menos 2.000 calorías diarias. ¿Okay? Y eso está normalizado por la inflación, o sea, un dato bien confiable.
Bueno, la línea roja representa el número de personas que viven en pobreza extrema. Si ustedes se fijan, aquí empezó la caída. Más o menos aquí. ¿Qué año fue ese? Pasado 1950. ¿Por qué 1950 es importante? Porque ahí comienza la revolución industrial. Y de ahí la pobreza se fue abajo, en términos relativos y en términos absolutos. O sea, porcentual y totalmente el número de pobres no ha parado de bajar desde la revolución industrial. ¿Ok? Bueno, una vez yo presenté esto en una charla de química ambiental. La gente parece que esperaba que yo dijera pestes de la industria, ¿no es cierto? Que la industria es mala. Por supuesto tiene cosas malas, no lo niego. Pero yo también tenía que contar las partes buenas. Entonces yo tenía que decir, hay que reconocer que la industria ha bajado el hambre en el mundo. ¿Y qué me respondieron? El argumento sensible. Así me dijeron, ¿ah? Siempre la gente me agresiva, entonces la que no le gustan los datos. Entonces me decían sarcásticamente, está muy lindo tu dato, ¿ah? Pero yo no lo siento así. Con un tono así como de sarcasmo, así tratando de provocar, ¿cierto? Yo no lo siento así. ¿Ok? De hecho, me acuerdo en otra charla una persona me dijo, lo que tú estás diciendo es una tontera, me lo dijeron así en público. ¿Se fijan cómo reacciona la gente? Claro, sus sentimientos no tienen nada que ver con la realidad. Sus sentimientos pueden estar completamente sesgados. ¿Ok? Ahora, estos datos que te estoy mostrando son de una página que vamos a ver en la próxima clase. Nuestro Mundo en Datos. Es considerada la mejor página del mundo en datos sociocientíficos. No es cualquier página tampoco. Está basado en lo mejor de la ciencia moderna. Nuestro Mundo en Datos en inglés, Our World in Data. Ustedes la pueden ver ahora mismo, ourworldindata.org. Se va a escribir acá. ORG, perdón, es .org, no ORGT, ORG. ¿Ya? Búsquenla. Esta es una página que precisamente surgió porque las personas tenían una percepción súper sesgada de la realidad actual. E idearon los mejores datos sociocientíficos para ver cómo estamos actualmente en un contexto histórico respecto a distintas cosas. Medio ambiente, salud, educación, guerra, violencia, igualdad, enfermedades, etc. De hecho, aquí pueden encontrar los mejores datos del COVID a nivel mundial. Ahí están toda la mayor compilación que hay. ¿Okay? Eso. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Hay más falacias ciertamente, ustedes las pueden revisar en el escrito. Estas son como las más como populares. Aquí me pregunta Rodrigo, profe, ¿se puede concluir que por la industrialización hubo un crecimiento poblacional exponencial? Mira, no solo en mi interpretación de estos datos, porque uno los puede interpretar de varias formas, ¿no es cierto? Se sabe que efectivamente hay una conexión causal. De hecho, la industria generó la potabilización del agua. Ahí tienes una de las principales causas del incremento de la población porque aumentó la expectativa de vida. La industria mejoró la alimentación, o sea, gracias a la industria tenemos más y mejor comida que antes y más barata. ¿Ok? Y es por la industrialización de la industria agroalimentaria. La industria generaron los antibióticos. Entonces, lo que pregunta Alonso, ¿no es cierto? Que dice no podría ser correlación. O sea, hay una correlación, pero además la conexión causal se sabe. ¿De qué moría la gente antes? De viejo no. De hecho, la gente moría antes de los 50 años, la mayoría. ¿De qué moría? De infecciones, de desnutrición, de accidentes, ¿no es cierto? Las principales causas de muerte se llevaron a la mínima expresión porque la industria las logró resolver. Inanición, hambre. Hoy en día todavía hay hambre, ciertamente, pero hay muchísimo menos que antes porque producimos más y mejor comida que nunca antes en la historia. Infecciones, se desarrolló toda la industria de los antibióticos. No solamente generarlo, distribuirlo a nivel mundial en cadenas de frío. Entonces es pura industria. El agua potable, o sea, se sabe la causa y cómo interrumpimos esa concatenación de muertes súbitas. O sea, hoy en día la gente está muriendo de vieja. Antes la gente no moría de vieja. ¿Ok?
Y eso explica el incremento de la población, a pesar que hay menos natalidad, fíjense. Ahora hay menos hijos que antes por pareja. Y así toda la población sigue subiendo. ¿Por qué? Porque vivimos más años. La industria nos hace vivir más años, con más tiempo libre. Muchos productos industriales hacen que le dediquemos muy poco tiempo a labores hogareñas, por ejemplo. Antiguamente la gente estaba esclavizada haciendo labores hogareñas, hoy en día muy poco. Comparado con antes, no digo que es poco, digo que es poco comparado con antes. ¿Okay? Y hoy en día una infección se resuelve muy fácil. Antiguamente una infección a la muela era una condena. ¿Okay? Bueno, podemos seguir discutiendo más adelante. No quiero quitar tiempo de almuerzo. Quedamos hasta aquí y la próxima sesión vamos a ver bases de datos. ¿Ya? Por favor, repasen más falacias porque dejé muchas fuera porque es imposible verlas todas. Vi solamente algunas. ¿Ya? Nos vemos el próximo martes y que estén bien. ¿Profe? ¿Sí, sí? Disculpe, no estuve, en un principio no estuve muy atento a la clase, pero usted, bueno, hablaron sobre los debates. O sea, yo no he visto en el aula que se le ha asignado a cada